Una vela para San la Muerte. Novela negra, policial Umbanda. Perteneciente a la serie Conurbano Negro. Autor, Javier Garín. Escritor y penalista. Historia de crímenes en el conurbano bonaerense. No apta para personas impresionables. Capítulo 1. El hijo de Pombagira. 1. El Pai Gilberto era una celebridad en zona sur. Venían a consultarlo de todas partes. Era parapsicólogo, curandero, adivino y Pai Umbanda. Daba consejos espirituales, sanaba, unía parejas, hacía gualichos, magia negra y protección contra las balas policiales. Cuando actuaba como parapsicólogo se hacía llamar licenciado Gonsalvez, vestía ropa formal de ciudad y atendía en un consultorio con diplomas falsificados de parapsicología, en marco negro, colgados de las paredes. En sus otras funciones era simplemente el Pai Gilberto, usaba túnicas o ropas holgadas y a veces se echaba sobre el torso desnudo y aceitunado una capa doble faz reversible de Pombagira, el anverso de satén de seda blanco y el reverso bordado con hilos metálicos sobre fondo rojo sangre. Atendía en un cuarto tenebroso rodeado de imágenes de espíritus africanos con atuendos coloniales portugueses. Presidiendo el panteón, la figura guaraní de San la Muerte. Tanto en uno como en otro rol, tenía un aspecto impresionante, con su cuerpo escultural y sus ojos negros, que taladraban. Con los años se volvió panzón y fiero, pero el poder de su mirada permaneció inalterable. Su infancia transcurrió en Mercedes, provincia de Corrientes, los pagos del gauchito Gil. Su madre, Itatí, la Taati, vendía medallitas y estampas milagreras del gauchito durante las multitudinarias concentraciones de promesantes de los 8 de enero. Era una guaraní robusta y agraciada. Su padre, Pai Antonio, era un brasilero prófugo que había llegado al país desde Uruguayana. Negro o mulato renegrido, era un quimbanda o sacerdote de verdad, no como él, que apenas era un imitador. El nombre verdadero de su padre era Gaetano Silva y había estado en los titulares de Río Grande do Sul por el degüello de un rival amoroso. Nunca lo pudieron capturar. En Mercedes, cuando se puso en pareja con la Taati, cambió su nombre a Antonio Gonsalvez. Pronto se hizo muy conocido en el ambiente milagrero. Cuando Gilberto era niño, hubo en Mercedes un crimen ritual. El sacrificio de un chico de la calle, Juanito, que dormía en la terminal de ómnibus. Estuvo desaparecido mucho tiempo sin que nadie lo reportara porque no tenía familia. Un día un paisano encontró su cuerpo putrefacto y mutilado en las vías. Había sido torturado durante horas, violado infinidad de veces, quemado con cigarrillos, tajeado con cuchillas filousas, empalado. Antes de morir le arrancaron los globos oculares, para finalmente abrirle el pecho desde la garganta hasta el estómago, extraerle el corazón y ofrecerlo a Exuomulu, el espíritu tutelar de los cementerios, custodio de la ultratumba. La investigación no tardó en vincular a un grupo de adeptos de ambos sexos que profesaban la religión umbanda. Habían pasado del sacrificio de animales a la etapa superior, el sacrificio de niños. Se pudo determinar con exactitud, por una joven arrepentida, cómo capturaron a Juanito con engaños, lo drogaron y lo sacrificaron en un extenso y pormenorizado ritual. Todas esas personas habían sido instruidas en la fe umbanda por el Pai Antonio. Los testimonios de la joven arrepentida y de otra chica que más tarde se sumó a declarar ante la justicia dieron cuenta de que estaban involucrados personajes importantes de la política y la actividad agropecuaria de la región. La banda que hizo el sacrificio alternaba la religión afrobrasileña con el narcotráfico y la prostitución infantil. Hubo información de que secuestraban niños de la calle para entregarlos a la lujuria de terratenientes pervertidos. Como era de esperar, toda línea investigativa que condujera a ricos y poderosos fue rápidamente obturada. El juez que inició la causa fue destituido mediante una maniobra en la legislatura de Corrientes. Los únicos capturados fueron los miembros de la secta que no tenían protección política. Resultaron vanas las protestas de una monja, activista muy conocida,
que organizaba marchas denunciando el tráfico de niños. No había pruebas de que el Pai Antonio hubiese participado en el crimen. Los asesinos que confesaron nunca lo involucraron. Tampoco dijeron que él los hubiese instigado. En realidad, dijeron que se les había ocurrido a ellos solos. Pero cuando las autoridades, con fines de mero interrogatorio testimonial, fueron al rancho donde vivía con la Taati y su hijo Gilberto, no pudieron dar con él. Se había fugado cruzando de noche el río Uruguay en un bote. Tal vez temía que lo involucraran. Tal vez no quería que se destapara el otro crimen, el de Río Grande. O tal vez era culpable. El caso es que desapareció para siempre. Gilberto creció rodeado de incienso, velas e imágenes milagreras. De su padre adquirió los rudimentos de la fe umbanda, aunque nunca supo demasiado sobre esa religión. Improvisaba e inventaba. Después de todo, no hay un Vaticano umbanda que prescriba dogmas y rituales inmodificables. De la madre aprendió todo lo relacionado con San la Muerte, el santo esquelético guaraní, protector de asesinos, violadores y delincuentes. La Taati también era devota de Pomba Gira Maleva, cuya figura semidesnuda y con enormes tetas lujuriosas hipnotizaba al pequeño desde un rincón del comedor. Le explicaba que aquella deidad sensual y autoritaria era capaz de dar mucho poder a las mujeres, y que también se lo daría a él. Desde pequeño su madre tenía la costumbre de vestirlo de niña, diciéndole que Pomba Gira Maleva le conseguiría muchos esclavos. Fue la Taati quien subió a Gilberto por primera vez a una camioneta a cambio de unos pesos. El conductor, cincuentón y obeso, vestido por falsa modestia con una camisa sudorosa, una rastra de paisano y unas bombachas de gaucho embarradas, tenía en realidad mucho dinero. Se lo llevó durante un fin de semana entero a una estancia muy retirada. En la casa, rodeada de sauces junto a una laguna, no había nadie, ni siquiera un cuidador. Los yacares dormían bajo el sol. El hombre lo violó y le dijo que lo iba a convertir en su dulce cuñatay. Estos fines de semana en el campo se repitieron muchas veces durante la adolescencia de Gilberto. Cuando el adolescente no quería subir a la camioneta, la Taati le decía: «No tengas miedo. Pomba Gira Maleva te protege». Y así fue. Una noche, después de ser violado por enésima vez por el dueño de la camioneta, se le apareció Pomba Gira en sueños y le dijo que lo matara. Gilberto se levantó en la oscuridad, fue a la cocina, tomó una cuchilla y apuñaló a su violador mientras dormía. Luego se escapó y estuvo perdido en los esteros una semana. De milagro, el hombre no murió. Dijo que se había herido en un accidente. No le convenía decir otra cosa, después del asesinato del Juanito, los pedófilos debían cuidarse. 2. Temiendo una venganza, Gilberto viajó a probar suerte en Buenos Aires y dejó a su madre en Corrientes. La adoraba. Durante toda su vida le pasó dinero. Con los años, incluso le compró una casa en el centro de Mercedes. Era lindo, con su cuerpo muy contoneado y su cabello crespo. Se vistió de mujer y vivió unos años prostituyéndose como travesti en la Panamericana. Pero enseguida comprendió que lo suyo era otra cosa. Sabía leer las cartas y dar consejos amatorios. Tenía curas caseras para el embarazo no deseado, la gonorrea, la culebrilla, las hemorroides y el mal de amor. Pronto se hizo muy popular entre las travestis y empezaron a pagarle por sus quiromancias, sanaciones y trabajos espirituales. Abrió un pequeño local en zona norte y sumó un público de prostitutas y delincuentes. Una anciana a la que curaba del riñón lo adoptó como hijo. La pobre mujer no tenía parientes y el Pai Gilberto se le prendió como sanguijuela. La acompañaba después de la diálisis y le hacía mimos y le echaba humos sanadores sobre la panza. Cuando el último riñón no anduvo más, la anciana le dejó por testamento 2 inmuebles linderos en la zona de Burzaco. Se mudó a esa zona y ocupó la modesta casita. Con los años erigió allí sus consultorios espirituales en la planta baja, un departamento espacioso para vivienda en la planta alta y un templo secreto y ultra reservado para rituales especiales en el contrafrente. Los vecinos de la cuadra adoraban al Pai Gilberto porque los atendía gratis. Solo cobraba a los pacientes que no eran del barrio. Esa era una buena política, ya que evitaba que le pusieran quejas con la policía. Una vez un vecino quiso armarle un escándalo por sus misas negras y el redoblar de tambores africanos, pero el asunto se aquietó porque el Pai le curó el dolor de muelas a la esposa del quejoso. La curó solo de palabra, sin usar medicamento ni emplasto alguno.
Desde entonces no había dolencia ni aflicción en la cuadra del país que no fuera inmediatamente tratada y sanada por éste. Cuando el asunto escapaba a sus facultades, como por ejemplo un tumor, el país no se metía y aconsejaba al enfermo ir al hospital. Conocía sus limitaciones. El público del país Gilberto era muy variado. Tenía los pacientes del gremio puteril, travestis, transexuales y prostitutas. Todas ellas lo adoraban. El país siempre les recordaba que él también había ejercido en sus años mozos, cuando le bastaba ponerse un par de ligas y unos corpiños vistosos para convertirse en una preciosa chica afro. Ahora era un negro jetón, con creciente busarda, pero en su juventud había sido una chica afro que rajaba la tierra. Eso decía él, y las prostitutas y trabasiles lo escuchaban embelesadas. Le pedían curas para las enfermedades venéreas y gualichos para ablandar al cafisio y consejos sentimentales. Las ayudaba a curar a sus hijitos enfermos, pues sabía aliviar la fiebre y la tos convulsa, el empacho y el mal de ojo. Les leía las cartas y la borra del café y todo lo que pudiera ser objeto de adivinación. Después tenía el público gay lésbico. Eran muchos los homosexuales que iban a consultarlo y los ayudaba a conquistar un novio, suavizar a un padre homofóbico, calmar la ansiedad de una madre sobreprotectora y resolver todos sus problemas del corazón. Estaba el público de clase media, que venía con consultas sobre males de amor, pero también en busca de protección frente a los daños que les hacían los envidiosos, y para curar la próstata y bendecir el auto nuevo a fin de que las malas ondas no los hicieran chocar. A veces cuando alguno de sus clientes de medio pelo, buen aportante, dejaba de concurrir, el país Gilberto enviaba por las noches a su novio Youni o a su otro novio Guido a que le arrojaran unos muñecos atravesados de agujas o una botella con materia fecal en la puerta de la casa. No pasaban 2 días sin que el cliente remiso compareciera ante el país Gilberto para pedirle protección porque alguien había vuelto a hacerle maleficios. Es tu vecina de enfrente, cariño, ya te lo dije. Ándate a comprar estas velas y vamos a preparar un trabajo que te va a proteger de todos sus malos deseos, y que se vuelvan contra ella. Y vení más seguido porque estás muy expuesto, cariño. El mal de esta señora va contra vos pero terminará dañando a tu hijo el menor, que es el más perceptivo. Hay que tenerlo protegido todo el tiempo. Si vos vivís en el campo y caen rayos, esperarías a que un rayo mate a tu hijo para poner un pararrayos. Esto es lo mismo, cariño, al mal hay que prevenirlo. Y así le sacaba la plata que podía. Y también para protegerles la tienda o el almacén y hacer que el almacén de la otra cuadra cierre o le agarre cáncer al dueño y no pueda seguir vendiendo más barato. Estaba el público político, conformado por concejales, intendentes, diputados y senadores que querían renovar el mandato o temían perder una interna, estos eran atendidos aparte, para que nadie los reconociera. El país Gilberto los ayudaba a calmar su frenesí, adivinaba su futuro y a todos les auguraba una carrera exitosa y puestos de gran responsabilidad, y los protegía de los competidores internos. Estaba el público gangsteril, que era un poco complicado, pero el país lo sabía manejar con habilidad. Eran ladrones, asaltantes, sicarios, asesinos por encargo, traficantes de droga, traficantes de personas. Todos querían ser protegidos de la cárcel y de las balas policiales. El país trabajaba mucho. Tenía decenas de consultas todos los días. También oficiaba misas negras y rituales umbanda que incluían sacrificios de gallinas. Excepcionalmente, y cuando le pagaban muy bien, habilitaba el templo secreto, el Sancta Sanctorum. Ese templo estaba presidido por una aterradora imagen de San la Muerte de 1,80 m de altura, con su sonrisa de hueso, su esqueleto y su guadaña. Decenas de velas humeaban alrededor. En la atmósfera viciada, hacía prosternarse a los delincuentes e inclinar la cabeza mientras pronunciaba incoherentes e incomprensibles oraciones mitad en castellano, mitad en guaraní. Los delincuentes emergían fortalecidos, y aseguraban que, gracias al país, cuando salían de caño, las balas policiales se desviaban y podían salvar sus vidas y seguir robando y matando sin peligro. Uno de sus novios, Jonathan, se asustaba cuando el país hacía estos rituales y le preguntaba si no tenía miedo de ir preso. El país Gilberto respondía: «Ay, Youni, qué inocente. Mira si la bala policial se va a desviar porque yo lo diga. Los chorros son estúpidos y tienen miedo de que los maten, y yo les saco plata aprovechando eso. ¿Por qué me van a meter preso? Yo no mato a nadie y sacrificar gallinas no es delito. Déjalos que crean lo que quieran,
y mientras tanto nosotros tenemos unos mangos más para vivir. Pero otro de sus novios, Guido, en vez de asustarse, se entusiasmaba y emocionaba. Una vez vino una banda de delincuentes pesados a impetrar la protección de San La Muerte. Planeaban asaltar un camión blindado con armas de guerra y balas de titanio para atravesar los vidrios antibalas. El riesgo de ser muerto o terminar preso era muy grande y la protección debía ser muy especial. El Pai Gilberto habilitó el templo secreto y se hizo traer un cabrito vivo. El animal estaba asustado y berreaba en medio de los malvivientes. En determinado momento el Pai Gilberto pidió que se lo acercaran y preparó el cuchillo sacrificial. Le dijo a Guido, presente en calidad de asistente, que levantara el cabrito. Guido estaba en estado de trance, por la emoción o por toda la droga que había ingerido durante el día. Había oído que en Haití, en los rituales vudú, degüellan a los chanchos a mordiscos. Los ojos se le nublaron al alzar el cabrito, y en vez de ponerlo a disposición del cuchillo del Pai Gilberto lo mordió en el cuello y le arrancó un pedazo. Un chorro de sangre saltó sobre los concurrentes, y Guido entró en convulsiones y comenzó a largar espuma por la boca. El Pai Gilberto se quedó atónito, pero continuó con el ritual como si eso hubiera estado previsto. Los delincuentes salieron de allí conmovidos y se fueron a cometer su delito. Les fue muy bien, robaron el blindado, mataron a 2 custodios y a un policía sin sufrir una sola baja y se llevaron todo el dinero, que no era poco. Estaban tan satisfechos con el servicio del Pai Gilberto que no solo le pagaron un plus sobre los estipendios acordados, sino que le regalaron un auto de segunda mano en buen estado. La historia continuará. Si te interesa, podés adquirir el libro en la edición argentina en todo el país en la cadena de librerías Jenny el Ateneo, o en Librería Duncan Ayacucho 353 Cava, o en Mercado Libre. También se encuentra disponible en todo el mundo por Amazon, en versión papel y en versión libro electrónico, bajo el título La maldición de San La Muerte.